Las noticias de Colombia y sus regiones. Ahora. Amigos televidentes en Colombia y la audiencia internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy sobre movilidad y otros asuntos. La discriminación en las protestas aquí en la ciudad de Bogotá. Tengo como invitado a César Barrera, él es el presidente de la Asociación de Movilidad en Colombia. Hoy sucedió un caso, digamos que la gente salió a protestar para defender la carrera séptima. Los pongo en contexto. Allí quieren dejar la carrera séptima en un solo sentido. En el otro sentido van a hacer parques, y una serie de obras para la gente, supuestamente. Y ya después les contaremos un poquito más. Se está reclamando porque desde la carrera, desde la 92, por toda la séptima, hasta la 34, va a tener una sola vía. El director del IDU hoy dio unas explicaciones que también vamos a analizar más adelante, pero lo que de pronto uno observa es que ¿por qué tiene que haber discriminación en las protestas en Bogotá? 500 personas, profesores indígenas, prácticamente se tomaron el Congreso de la República e intentaron entrar a la sede. Y la policía no apareció el SMAT, no aparecieron gases lacrimógenos y pues hay un desgobierno total, o hubo un desgobierno total hasta que a lo mejor se le ocurrió al gobierno ir a negociar para que se fueran. Es decir, porque comenzaban de lleno en el Congreso de la República las discusiones sobre las distintas reformas que se van a presentar. Hoy salieron unas personas que viven, obviamente, sobre la carrera séptima y que se sienten absolutamente perjudicados bajo todo sentido por esta obra que se va a realizar en la carrera séptima. Y va a haber Transmilenio también. Es decir, y resulta que la policía llegó el SMAT, le echaron humo y prácticamente dispersaron la marcha para arreglar el tráfico. Vamos a hacer un análisis un poco de esto, porque nos parece que la ley debe ser para todos, no para unos y para otros. Y eso envía, digamos que mensajes equívocos. César, muy buenas tardes. Hola Carmelo, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo mira usted ese proyecto de la séptima? Vale 2,5 millones de pesos, 2,5 billones de pesos. Y se va a reducir el tráfico vehicular. A ustedes pues les toca responderle también a los usuarios sobre qué medidas o qué acciones se pueden tomar al respecto. Carmelo, gracias por la invitación. En este momento estamos representando a la Asociación de Usuarios de Movilidad, que se ha creado para facilitar y canalizar los aspectos que están afectando la movilidad en Bogotá y a los usuarios de los sistemas de movilidad que no son necesariamente los públicos, porque finalmente todos nos tenemos que mover y todos tenemos derecho a escoger el medio por el cual nos queremos mover. Vemos que este tema de la carrera séptima en Bogotá es uno más de esos ejemplos en los cuales la administración municipal aquí en Bogotá y en las principales ciudades del país está tomando la costumbre de prometer unas cosas en la campaña y luego administrar la ciudad a voluntad propia, como si la ciudad fuera el jardín de la casa del administrador público, del alcalde, para que pueda acomodar la ciudad como a él le parece, sin estudios previos válidos, sin consultar a la comunidad, favoreciendo descaradamente un negocio de transporte que se está volviendo monopolio. Y todos sabemos que los monopolios son
terribles y están llamados a fracasar, por lo menos en la calidad del servicio y en el costo del servicio. Y si hay algo peor que un monopolio, es que haya un monopolio privado, que es lo que se está montando en Bogotá. Entonces, básicamente aquí lo que se busca es que la gente no vuelva a utilizar el vehículo y estemos obligados todos a usar el monopolio de los taxis o el monopolio del mal llamado servicio público, porque es de empresas privadas, que básicamente es el Transmilenio y los sistemas que están instaurando, que son negocios porque son operadores privados los que lo están operando. Sí, o sea que en algún tiempo, dentro de algún par de años, estaremos obligados ¿cómo es? Solo a transportarnos en Transmilenio, porque las plataformas de pronto tampoco les dan paso, se quedarán los taxistas y el Transmilenio. Pues es que, digamos, en el mundo entero, no es en Colombia, si se han generado otros métodos de transporte y otros medios de transporte y otra interrelación entre una necesidad de servicio y el cliente, es porque realmente lo que existe no tiene la capacidad suficiente. Estamos hablando que en el mejor de los momentos, Transmilenio puede transportar entre un 30 y un 35% de las personas que necesitan trasladarse. Entonces, el otro 65 o 70% deben usar otros métodos y tienen derecho a usar otros medios de transporte. Pero entonces, como todo se está imponiendo en esta sociedad, vemos que las minorías tienen más fuerza que el general de la gente y, por ejemplo, el lema nuestro es que todos podamos salir todos los días. Entonces, no solo estamos viendo el tema de la séptima, que de verdad lo vemos como una cosa aterradora que ya es, o sea, ya no solo es, la ciudad está privatizada, sino que además la administran para solamente lograr efecto político en una región de la ciudad. Esto nadie lo ha dicho, yo lo digo. Aquí se prometió que se iba a hacer una mini ciudad más incluyente y resulta que la mini ciudad es un sector de la ciudad en el cual se va a prohibir la utilización de los vehículos, solo va a haber transporte público válido por esa parte de la ciudad sin que se haya analizado o se dé solución de movilidad en el oriente de la ciudad que está tan congestionado. Entonces, esto de coger la ciudad y privatizarla en servicios y además después administrarla como si fuera el jardín de una propiedad privada, pues esto no tiene de administración pública nada. Cuando la alcaldesa llegó, prometió un proyecto sobre la carrera séptima. Luego lo cambió, entonces ya de un brochazo lo cambió y luego lo volvió a cambiar. Entonces, aquí nos amanecemos sin una planeación de ciudad, sino una ciudad manejada básicamente con los caprichos o lo que le conviene a entidades privadas muy poderosas y que tienen compromisos y acuerdos con la administración de la ciudad. Bueno, mire, volvamos a la propuesta. El director del IDU llegó ahí a tratar de hablar con la gente. Luego hay publicaciones tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación en donde él dice que este proyecto, ya el último, pues, que dijo doña Claudia, se había socializado, que habían hablado con 50,000 personas, que había folletos, que había, o sea, 200,000 personas. ¿Cuántos usuarios utilizan, por ejemplo, el vehículo particular y otros vehículos de acción social? 2 millones. Entonces, César, yo creo que bueno, no se pueden echar esas mentiritas. Es decir, si yo salgo a hacer una encuesta hoy, si la ordeno en el Noticiero Nacional, yo le aseguro que más del 70% de la gente en Bogotá. No, es que como se está volviendo costumbre en la administración pública, a veces ni los administradores saben lo que van a hacer claramente. Entonces, si estamos hablando de que el 70-75% de la gente no puede utilizar porque no hay capacidad el Transmilenio, quiere decir que esa parte de la gente se va a perjudicar. Y muy seriamente. Y estamos hablando entonces de crear una mini ciudad para un sector y una población muy selecta de Bogotá, a la cual se le va a arreglar su zona
porque las propiedades, por ejemplo, que habíamos comprado con los impuestos de nosotros los bogotanos o los que vivimos en Bogotá, para las adecuaciones de la carrera séptima y que fuera realmente incluyente es que toda la gente los puede usar, no incluyente es que una partecita lo puede usar. Ese concepto hay que volverlo a tomar. Entonces, todas esas propiedades que costaron miles y miles y miles, centenares de miles de millones, van a quedar al servicio solamente de una parte de la ciudad o de un colectivo y demás. Entonces, se promete una cosa para lograr un efecto en las elecciones, luego se cambia el tema. Entonces, aquí prometimos una carrera séptima verde, luego que se iba a hacer un sistema de tren, luego que un sistema de Transmilenio, y ahora sencillamente se va a cerrar la vía para los usuarios. Entonces, nos parece un abuso cada vez más preocupante, un abuso más de la administración contra los usuarios de otros sistemas de movilidad, y decirlo sin miedo, contra los vehículos, que además no solamente perjudica a la gente que se transporta en vehículo, sino a las 100,000 familias que en Bogotá viven, por ejemplo, de la utilización de las plataformas, y desde luego a todos los taxistas que existen en la ciudad que necesitan sistemas de movilidad eficientes y vías suficientes para poder transportar a la gente. Y eso es lo que no hay, vías, eso es lo que no hay. Y tras de que no hay, las vías que llamamos secundarias o barriales, si acaso arreglaron el 30%, pero la malla vial está vuelta un desastre. Es decir, las entradas y salidas a Bogotá completamente colapsadas. Es que esto es un desastre absoluto, la movilidad en Bogotá. Bueno, hablemos de la alcaldesa. El impuesto de rodamiento no es impuesto de rodamiento. Según ella uno tiene que pagar porque por solo tener el carro. Entonces va a tocar poner el para que la gente vea que uno tiene carro y puede pagar el impuesto. Eso como primera medida. Y segundo, pues todas las calles están llenas de sitios donde la gente se parquea, se reduce aún más la movilidad porque, pues obviamente, usted paga por parquear, además de eso. Y está pagando también el pico y placa, en donde hay días, hay semanas ahorita que usted puede solamente utilizarla 2 días y la otra 3 días. Es decir, son 10 días sin poder utilizar usted su vehículo, paga el mismo impuesto y si quiere circular, pues tiene que pagar. Entonces, fíjese, todo esto se junta, ¿no? E incomoda no solamente a la clase media y a la clase que tiene dinero, sino también a la gente del común que no se puede movilizar. Es impresionante. Yo le decía a la Secretaría de la Movilidad que esta administración solo habla de inclusión, y resulta que de inclusión cada vez hay menos. Tal vez la Secretaría y la alcaldesa debería analizar un poco quiénes son las personas que se están desplazando en vehículos y quiénes son las personas que están desplazándose y cada vez adquiriendo más vehículos y más motos. Son las mujeres. Son las mujeres porque el sistema público de transporte no les ofrece una solución, ni les ofrece una solución respetable, ni a ellos ni a sus familias, y los casos de maltrato cada vez y el sobrecupo en los sistemas de transporte público en las horas pico es aterrador para las mujeres. Entonces las mujeres prefieren bajarse al vehículo particular, a la utilización de las aplicaciones, son las que más usan el vehículo particular, las que más usan aplicaciones y ahora son las personas que más compran moto. Entonces, esas soluciones que nos están vendiendo mágicamente en la ciudad están perjudicando más el tráfico. Ahora bien, la pandemia fue la oportunidad perfecta durante varios meses, no todos los meses, pero sí durante una buena época, para haber arreglado el tema de las vías. Pero en ese momento pues nadie iba a ver las obras y no era un año de elecciones. Entonces todas las obras de la ciudad se canalizaron para hacerlas todas durante este año, que es el año de elecciones. Entonces así mostrarlos, que sabemos un poquito de política, saber mostrar de parte de la administración pública que la ciudad se está modernizando y demás. No, lo que hubo fue una mala planeación, una pésima planeación,
porque uno no hace todas las obras de una casa al mismo tiempo cuando la tiene que remodelar. Uno va arreglando por partes, o si no se va, pero no nos podemos ir de la ciudad, entonces toca arreglar por partes y planear bien las obras. Entonces la malla vial anda hecha un desastre y nos están vendiendo el tema de que la malla vial va a quedar perfecta y que además vamos a tener unas salidas y entradas a Bogotá por fin dignas a una ciudad como esta, y eso es falso. Esas ampliaciones que pueden costar hasta 18 billones de pesos para las ampliaciones del norte, occidente y el sur de la ciudad van a ser para carriles de Transmilenio, porque es el Transmilenio nuevamente el que se va a trasladar a los municipios vecinos. Entonces los impuestos de Cundinamarca y los impuestos de Bogotá van a estar nuevamente al servicio de Transmilenio. Te recuerdo, Carmelo, que ninguna empresa recibió lo que recibió Transmilenio. En la pandemia, cuando todos estábamos ahorcados por temas de empleo, porque no podíamos salir, porque tuvo que tomarse medidas y auxiliar a las empresas y demás, en Bogotá cobraron el mismo impuesto, cobraron el mismo seguro, no ha habido amnistía para las empresas que se quebraron y tienen automóviles, no ha habido amnistía para las personas que se quedaron sin empleo y tienen automóvil, ni moto, ni nada por el estilo, pero sí la ciudad se llenó de cámaras para multar a la gente durante la pandemia, eso sí se pudo hacer, ¿no? Y sí se pudieron adecuar unas calles que son necesarias como parqueaderos privados. La concesión que se le dio al terminal de transporte puede tomar cualquier calle de la ciudad ahora y volverla parqueadero. Entonces se supone que no tenemos calles para transportarnos, pero sí hay calles para cerrarlas y volverlas parqueadero, y sí hay la mitad de la vía para cerrarla y volverla parqueadero. Entonces aquí es un negocio. Sí, sí, es decir, imagínense. Entonces, obras del metro, ampliación del Transmilenio, carrera séptima. Bueno, ¿y dónde tendremos que quedarnos en la casa a trabajar, pues, y llegar como sea, no sé cómo sea. Pero no solamente las mujeres están siendo perjudicadas porque son víctimas de cualquier clase de abusos en los Transmilenios. Las roban, las tocan. Es impresionante. Las violaciones. Y las violaciones también. La ciudad se está llenando de más motos todavía, por lo que usted decía. Pero quiero hablar del adulto mayor. ¿Cómo van a hacer para transportarse? En las urgencias, entonces habrá que reubicar las clínicas. Es decir, porque si usted quita una arteria, pues las otras se van a llenar. Por ejemplo, la avenida 19 hay clínicas. Arriba en la clínica Chayo, la cardiovascular, en la 100 y pico. Es decir, las ambulancias se están viendo en apuros para poder llevar a los pacientes que van graves. Habrá que ponerlas a circular por Transmilenio, no sé. Pero ese es un tema delicado. La protesta de hoy tenía mucha gente de la tercera edad, precisamente diciendo, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Tras de que tenemos pico y placa, entonces en los días de pico y placa no podemos movilizarnos, no podemos hacer nuestras cosas. Mire, Carmelo, cuando uno está en campaña, habla de los niños, de las mujeres y del adulto mayor, para que voten por los candidatos, ¿no? Y en este sistema de movilidad que están poniendo en Bogotá, los niños no tienen ninguna garantía, las mujeres no tienen ninguna garantía, y como tú lo dices, los adultos mayores cada vez están más limitados. ¿Cuánto le está costando a un adulto mayor pensionado con las pensiones pírricas que existen en Colombia? Solo el 1% son pensiones dignas. Ir a una cita médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puede usar su vehículo porque la Secretaría de Tránsito es un rollo para que las personas que están en discapacidad puedan tramitar su vehículo para andar por la ciudad en condición de discapacidad. No pueden usar el transporte público porque es un atentado contra cualquier persona que tenga una limitación física o una limitación de edad. Entonces, la ciudad cada vez es más prohibitiva y esto cada vez es más un negocio. Todo es un negocio. Todo siempre se les llena la boca diciendo política pública, y esto de política pública no tiene nada. Bogotá se privatizó y así van las otras capitales. Y aquí es un negocio. Todo en Bogotá se factura. Mire, la policía, yo quiero hacerle un llamado muy cordial al señor director de la policía
para que nos explique un poquito por qué sí puede actuar con la gente que hace una protesta decente y no actúa con la gente que trató de tomarse el Congreso de la República. Y el Congreso de la República tiene que respetarse, y no ni la policía ni nadie. ¿Quién le ordenó, señor director de la policía, que no actuara para evitar esta toma del Capitolio Nacional? ¿Alguien le ordenó? ¿Fue el presidente de la República o fue la alcaldesa de Bogotá? ¿Y quién le ordenó también sacar a la fuerza con todo a gente que hacía una protesta, además completamente lógica? Por eso estamos explicando todo eso nosotros, lo que está sucediendo aquí en este programa especial. Pues es que aquí hay protestas políticamente correctas y las otras no. Entonces, las protestas, cuando tienen esos estigmas, digamos, de buena fama, que son los profesores, que son grupos políticos influyentes, etcétera, que son los indígenas, etcétera, pues son protestas como todas las otras y deben recibir el mismo tratamiento. Y el derecho a la protesta no tiene, digamos, no está limitado a unos grupos sociales solamente. Todas las personas que tengan la necesidad de protestar ante decisiones de la administración lo pueden hacer y lo deben hacer con todas las garantías. Pero aquí, cuando alguien hace una propuesta en nombre de los usuarios de cualquier servicio, cuando se hace una protesta porque no hubo la suficiente socialización de un tema como es el de la carrera séptima, pues entonces se criminaliza a las personas. Vayan ustedes a hacer un proyecto en cualquiera de las ciudades medias o pequeñas del país o cualquiera de las comunidades que existen allá y tienen que hacerse consulta previa. Pero en Bogotá, que viven más de 10 millones de habitantes, no se hace ninguna consulta, sencillamente se le informa a la gente que vamos a cambiar la ciudad. Sí, es realmente una vergüenza. Ahora le pregunto, doctor César Barrera, ¿en qué está la Asociación de Usuarios de Movilidad, tanto en Bogotá como en el país? O sea, ¿ustedes qué tipo de acciones piensan tener o realizar? Voy a darle un ejemplo, yo no sé si alcanza a ver, Carmelo, voy a darle un ejemplo de por qué nosotros decidimos fundar la asociación, yo no sé si alcanza a ver. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Esta es una vía cualquiera en Bogotá, ¿no? Aquí lo podemos ver y allá lo alcanzaron a ver. Solo hay semáforos y cámaras para castigar a la gente, ¿no? Semáforos y cámaras. Aquí vemos que están señalados los semáforos y hay 4 cámaras solamente en un cruce vial. Y esas 4 cámaras son para fotomultas. Ninguna de estas cámaras es para vigilar la seguridad, ni prevenir accidentes, ni nada. Son cámaras para fotomultas. Entonces, eso, más el pico y placa, más las restricciones, más la subida de los seguros, más es absurdo que para que una persona pueda salir a trabajar, por ejemplo, una aplicación, le cobren, Carmelo, 2 salarios mínimos diarios. Es decir, si yo tengo una aplicación y quiero salir y usar mi vehículo, ¿sí? Tengo que pagar 2 salarios mínimos diarios, siendo que esa gente está saliendo a trabajar en su vehículo para ganarse un salario mínimo en promedio al mes y poder llevar algo a su casa, y son 200,000 personas, son 200,000 personas, más miles de personas, millones de personas en todo el país, que tenemos la necesidad por múltiples actividades que desarrollamos de trasladarnos por las ciudades. Entonces ahora hay una carrofobia. Aquí todas las fobias son malas, menos la carrofobia. Y la carrofobia se volvió un deporte nacional. Entonces en las carreteras nacionales, en las autopistas de las ciudades, en los parqueaderos, y ahora en el Transmilenio va a haber cámaras fotomultas para terminar de amargarle la vida a las personas que usamos el vehículo, que tenemos necesidad de usarlo. Entonces yo le preguntaba al subsecretario de Movilidad en Bogotá si hay algún estudio del impacto en la salud mental que se vio tan afectada en la pandemia y en la pospandemia
de una persona que se siente todo el tiempo vigilada y castigada. Es decir, si usted pone una cámara en su trabajo y vigila a sus empleados, eso es básicamente un delito. Eso es lo que está haciendo la ciudad y las ciudades con los usuarios de vehículos. Y ahora el Transmilenio entonces va a ser un policía más que esté al lado, aparte de ese ejército de policías que solamente están destinados a multar a la gente. Me dicen las personas que la alcaldía tiene una meta para que los policías de tránsito, los llamados azules, recolecten 1,5 billones en partes en la ciudad. Eso significa que cada carro, cada vehículo, tenga que pagar al menos 2 partes al año. 2 partes al año. Se los merezca o no se los merezca, el promedio va a ser de 2 partes al año. Bueno, eso es como si te pegan un batazo 2 veces al año. No, pues ya entonces, para terminar de completar el asunto. Entonces, Carmelo, el promedio de uno de estos partes está en 530,000 pesos. Entonces, si son 1 o 2 partes al año, pues ya llevamos 1 millón, más el impuesto del carro, más 60,000 pesos en promedio de salir cada día en el carro. Entonces, si uno paga, no contamina, pero si no paga, es un delincuente ambiental. Sí, es totalmente incomprensible. No. Es decir, solo aplica, como decía mi abuela, para joder al hijo ajeno. No, es que es absurdo. De verdad es un tema de fobia, es un tema ya de fobia y lo han convertido en una fobia y la manipulación es tal que la persona que tiene vehículo ahora se siente culpable. Bueno, yo hasta ahora no me he sentido culpable. O sea, culpable me sentiría si pagara todo ese tipo de multas para poder transitar, pero no las pago. Es decir, le doy un dato, Carmelo. Sí. Me dijeron que en enero las personas que tuvieron que pagar el día para poder entrar a la ciudad de vacaciones y demás, pues claro, se hizo un pago muy grande del día para poderse mover. En enero estuvo cercano a los 30,000 millones de pesos de recaudo. No, y esa plata va, adivinen para dónde, para Transmilenio. No, por favor. Es decir, va a tocar, ¿será que? O sea, no solo le dimos las vías de Bogotá para que ellos funcionen, sino que ahora les pagamos para poder nosotros usar lo que nos queda. Y hasta el metro, pues. El metro es el que va a alimentar entonces el Transmilenio. ¡Qué desastre! Pues Carmelo, yo en entrevistas anteriores, y una de esas fue contigo, les dije, no vamos a saber si tenemos metro, ¿no? Que el metro ya va, que está elevado, que está adjudicado, que va al 20% del metro. Les dije, en un país como este, que a veces es de chiste, esto es Macondo, no canten victoria. Y fue una premonición, no canten victoria, porque en ese momento no sabemos si el metro va subterráneo, si el metro va por arriba, o cuándo vamos a tener metro, porque en términos normales, todavía no sabemos si el metro va subterráneo o por arriba, pues imagínense cuándo vamos a tener metro. Y lo más grave es que la administración piensa que está viviendo en una ciudad europea, que nos llevan 100 o 150 años de desarrollo, y primero ponen las prohibiciones y después viene la solución. No, en una administración seria primero viene la solución y luego se prohíbe. Si usted tiene un sistema decente, si usted tiene un metro, si usted tiene cables, si usted tiene, digamos, sistemas de río navegables y demás, primero se habilita todo eso y luego se prohíbe el vehículo. Aquí está haciendo el contrario. Primero se prohíbe el vehículo y luego pensamos a ver si hacemos otra solución. Bueno, y el Consejo de la República, el Consejo de la Capital de la República, muy bien, gracias. Sí, señor. Mire, nosotros hemos silencio total. Tratado de hablar con ellos, es absoluto silencio, absoluta indiferencia de parte del Consejo. El Congreso de la República está más preocupado por Bogotá que el Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá está preocupado por su reelección en este año, pero no, hemos solicitado que se revise el tema de la carrera séptima. No hay voces. Que se revise el tema de las amnistías. Aquí hay amnistías para todo, menos para la gente que no pudo trabajar y tiene su carro endeudado. No ha habido ni una sola voz. Bueno, esto es absurdo. El tema de pico y placa ni se discutió. Es que de verdad esto parece que fuera una empresa privada donde yo salgo y este día tengo ese capricho y lo pongo. Y no existe control político acá, no existe nada. Y ahora todos
pues trabajando en su reelección y la ciudad con total caos. Fíjese, hoy hubo un par de manifestaciones y la ciudad se paralizó. Terrible. Y lo que cuesta y lo que va a costar para la ciudad en lo que llamamos la economía diaria y la economía en general. Eso, la inmovilidad trae todo tipo de problemas. No, pues Carmelo, es que Chapinero, esa zona que van a aislar al prohibir la carrera séptima, va a quedar aislada porque no hay otra vía por donde desahogar ese tráfico. La circunvalar es una vía de tercera generación, una vía terciaria, corrijo, es una vía terciaria en una ciudad, eso es la circunvalar, una vía terciaria en una ciudad. La carrera séptima es inviable, la semaforización es pésima y todo, y la van a cerrar. La Caracas, ni hablar, o sea, la avenida Caracas ha sido un desastre de mala administración desde hace 50 años. Entonces, ¿por dónde se va a mover la ciudad? No lo sé, pero esa zona de la ciudad produce entre el 12.5 y el 14% del PIB de la nación. O sea, la zona económicamente más activa del país la van a aislar para quedar bien con la comunidad de esa parte de Bogotá. Mire, siempre uno compara pues, con Estados Unidos, con Europa, etcétera, pero solamente miremos México. México tiene metro hace 70 años y tienen organizado lo que es el tráfico, los Uber, los vehículos privados, son de distintos colores, cada uno tiene una partecita del mercado y tienen metro subterráneo. Además de eso, pues obviamente hacen vías elevadas. Ciudad de México tiene casi 30 millones de habitantes y tiene unos 5, 6, 7 millones de carros y les tocó actuar, les tocó darle a cada persona, a cada estrato, pues una facilidad de transporte organizado. O sea, nosotros no hemos podido. Todavía estamos discutiendo si el metro es elevado, si es tal. Aquí se debería aprovechar esta discusión del metro para de una vez contratar que por donde vaya el metro vayan las vías elevadas igualmente, para que transiten los vehículos. La ciudad no pone un peso. Se pone una concesión en donde obviamente se paga un peaje, pero usted tiene la vía elevada, ¿cierto? Si el metro es elevado, pues entonces póngale al lado las vías para los automóviles, para los que quieran ir en automóvil. Incluso sería muy bueno para las ambulancias, para el transporte rápido, y en la salida de Bogotá está haciendo gran falta, no Transmilenio, sino unos puentes elevados para que usted no se demore 2 o 3 horas en salir de la ciudad. Demora usted más saliendo de la ciudad que para el sitio donde va aquí en las cercanías. No, es que es absurdo. El tráfico de salida de Bogotá y de muchas carreteras de Colombia está en 30 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio de la carrera 30. Y son las vías nacionales. Y uno saliendo de Bogotá puede demorarse fácilmente 4 horas saliendo o entrando. Y el sitio donde va generalmente la gente de Bogotá a pasar el fin de semana está en promedio de 100 a 120 kilómetros. A 120 kilómetros de la ciudad. Entonces, la gente para desplazarse, digamos, si uno se desplaza a ciudades como Tunja, por el norte de Bogotá, Tunja está básicamente a 120 kilómetros de Bogotá, pero con la salida a Bogotá y demás, la velocidad que logra la gente es de 20 kilómetros por hora. No. Esto uno lo cuenta y en otro país no me creen. O sea, 20 kilómetros por hora es un poquito más rápido que ir en bicicleta. Bueno, ya tenemos un gremio que va a tratar de defender los derechos de los usuarios de la movilidad, de servicio particular o del mismo servicio público. Carmelo, le cuento un detalle final. Aquí lo que hicieron fue imponernos unos peajes que no se ven. Cuando uno paga el día para salir, está pagando un promedio 7 peajes. 7 peajes para poder moverse por Bogotá. Increíble. Entonces, es la única parte donde uno paga peajes para vivir trancón y vivir huecos. Aparte de los atracos y la inseguridad. Sí.
Bueno, y ahora que ponen el Transmilenio, entonces, ¿quién garantiza la seguridad? ¿O quién va a reglamentar? Pues porque en los Transmilenios hay mudanzas, hay mascotas de todo tipo, hasta micos he visto en el Transmilenio. Entonces, o sea, la gente realmente, una persona, digamos, que vaya con alguna dolencia o algo, que se monte en un Transmilenio, pues se muere ahí. Es decir, y si no lo atracan o lo roban, entonces, y la policía no garantiza la seguridad. Es que lo que hemos hablado, Carmelo, digamos, estos sistemas de transporte no son per se malos, sino que tenemos que entender que son para una parte de la población. O sea, una parte de la población puede ir en Transmilenio, otra parte puede ir en bicicleta, otra parte puede ir en vehículo, otra parte puede ir caminando, otra parte puede ir, por ejemplo, en estas zonas alejadas y de difícil acceso, puede ir en el cable, que es una solución fantástica para muchas zonas de la ciudad. Entonces, nuestro lema sigue siendo todos podemos todos los días, y es el derecho, que todos salgamos todos los días, pero que le pongan a uno una multa y lo traten a uno como un criminal porque tiene la necesidad de usar el vehículo, pues eso es infame. Sí. Bueno, y para cerrar este informe, y les agradezco muchísimo la sintonía, una última pregunta. Nosotros aquí en Colombia tenemos especialistas en movilidad y no los utilizamos. O sea, yo cuando oí hablar esta tarde del director del IDU dije, no, este tipo no sabe un carajo de movilidad, ¿entiendes? ¿Cuántos secretarios de movilidad han pasado por la ciudad en los últimos 5 o 6 años? Pues todos se van aburridos. Aquí la gente se queja de las puertas giratorias, pero analice usted quiénes han sido los secretarios de movilidad de Bogotá, de dónde vienen y para dónde van. Hay que analizar eso. No, digámoslo. Salen al negocio, o sea, salen de la Secretaría de Movilidad al negocio. Entran del negocio a la Secretaría de Movilidad. Entidades públicas que trabajan y viven del negocio de transporte y salen a entidades públicas o privadas que trabajan del negocio del transporte y sobre los cuales ellos tomaron decisiones. Entonces, es absurdo que haya esa puerta giratoria y que se haya vuelto como una élite este tema de que solo hay unos expertos y lo que digan ellos se aplica para toda la ciudad sin ningún tipo de consulta ni consideración. Entonces, lo único que ven a los usuarios de vehículos y los usuarios de motos es para que le den plata al distrito. Solamente. Sí, señor. Bueno, les agradecemos mucho nuevamente la sintonía. Si les quedó alguna dudita, pues repítanse este programita especial que hemos hecho. Muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Y muchas gracias al doctor César Barrera. Gracias, Camilo. Las noticias de Colombia y sus regiones. Ahora en el Noticiero Nacional.